Saludemos, queridos radio escuchas y navegantes de las redes sociales. Te habla Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia de la Universidad de Puerto Rico, y hoy retomo una conversación que inicié la semana pasada aquí en Saludemos, cuando tuvimos como parte de la antesala al quinto Congreso Internacional de Mística, Poéticas del Silencio y del Encuentro desde las perspectivas y tradiciones espirituales diversas. Dialogamos con figuras como la profesora Luce López Baral de la Universidad de Puerto Rico, una experta en la mística de San Juan de la Cruz, el profesor Juan Arnau, astrofísico y filósofo, el padre Segundo Anacona, franciscano, y el doctor Ángel García Galeano, nuestro mentor de literatura de la Divina Comedia. Todos reunidos para este maravilloso congreso. Fueron 2 días intensos, provocadores, de algo que a mí me parece urgente en nuestro tiempo. El intento de maridar espiritualidad con ciencia. No como enemigos, no como discursos paralelos, sino como lenguajes que cuando dialogan amplían nuestra comprensión del humano. Y quiero comenzar con una aclaración muy personal. Yo no les hablo desde una postura religiosa tradicional. Yo me considero, y lo digo con toda honestidad intelectual, un agnóstico espiritual. Es decir, no parto de certezas dogmáticas, pero tampoco cierro la puerta a la dimensión de lo trascendente. Y como médico de familia con más de 30 años viendo pacientes, hay algo que se me ha vuelto imposible ignorar. La salud no es solo bioquímica, la salud no es solo órganos, la salud está profundamente ligada al sentido de la vida. He visto pacientes con buenísimos laboratorios, profundamente vacíos, y he visto pacientes en condiciones difíciles, sostenidos por un sentido profundo de propósito. Por eso me interesa y me ocupa esta conversación, porque en el fondo lo que estamos buscando es esto: cómo vivir una buena vida. Lo que los griegos llamaban la eudaimonía. Una vida con dirección, con significado, con coherencia interna. Y para eso necesitamos ampliar la mirada, salir de una visión reducida de la realidad y abrirnos a la posibilidad de que nuestra vida no esté aislada, sino que esté en relación con algo mayor. Llámelo usted universo, llámelo totalidad, llámelo el misterio. Aquí es donde entra el marco que discutíamos la semana pasada y que hoy retomamos. Pensadores como el filósofo Ken Wilber, que en su libro Buscando en busca de la totalidad, una visión más allá de la religión, nos propone que la realidad no se puede entender desde un solo ángulo, que necesitamos integrar la ciencia, la experiencia interior, la cultura y los sistemas en los que vivimos, porque si no, nos quedamos viendo solo un pedazo del elefante. Wilber plantea algo sencillo pero revolucionario. El gran problema del ser humano moderno no es la falta de conocimiento, es la fragmentación. Sabemos mucho, pero vivimos desconectados. La idea central de Wilber es que hemos separado la ciencia de la espiritualidad, el cuerpo de la mente, la razón de la experiencia, el individuo de la totalidad. Y cuando fragmentamos la realidad, también fragmentamos nuestra vida.
Wilber propone integrar al menos 4 dimensiones en este libro que estamos viendo aquí, En busca de la totalidad, una visión más allá de la religión, que integremos 4 dimensiones: lo interior, lo que sentimos y pensamos, con lo exterior, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, con lo cultural, lo que compartimos como sociedad, y lo sistémico, el mundo en que vivimos. Cuando estas dimensiones se ignoran, vivimos incompletos. Por eso él habla de un desarrollo humano completo. No basta con estar despierto espiritualmente. Hay que despertar, crecer, sanar, abrirse a nuevas posibilidades y manifestarse en el mundo ayudando a otros. Porque si no, podemos tener experiencias profundas, pero seguir inmaduros, reactivos o desconectados. Y esto, familia, en la práctica médica es clarísimo. No basta con tratar el cuerpo, no basta con hablar de emociones. Hay que integrar sentido, propósito, totalidad. Y voy a compartir con ustedes algunas palabras de la introducción del libro que Wilber empieza diciendo: este libro versa sobre la totalidad, una expresión que escribo en mayúsculas, porque se trata, en mi opinión, de algo muy importante. También procuraré demostrar que la verdadera espiritualidad consiste en el descubrimiento de una totalidad que puede llenar tu vida de sentido y objetivo. Pero debes saber también que cuando te hablo de espiritualidad no me refiero a una espiritualidad teísta, a una espiritualidad mítica, a una espiritualidad que se limita a la aceptación de un determinado sistema de creencias, o una espiritualidad que postule la existencia de un ser superior, de una deidad suprema o de una realidad trascendente a la que debamos rendir culto. Pues por más que todas estas cosas están muy bien, este libro no trata de eso. También es posible creer en todas esas cosas y carecer o gozar de una auténtica totalidad. La verdadera espiritualidad consiste precisamente en el descubrimiento, la verdadera espiritualidad consiste precisamente en el descubrimiento de esa totalidad, y te aseguro que este libro no solo te enseñará formas de descubrirla, sino que acabará convenciéndote de su importancia para tu ser y para tu conciencia. Y continúa diciendo: aunque probablemente no sea esta la primera vez que hayas oído la frase espiritual pero no religioso, debes saber que esa es una frase que define a la perfección el contenido de este libro. Su enfoque es fundamentalmente espiritual, en el sentido de que te ayuda a descubrir de primera mano, aquí y ahora, en tu vida, una auténtica totalidad, es decir, una auténtica espiritualidad, sin que tengas que creer en historias mágicas o míticas o en milagros. Esta visión de la espiritualidad como una gran totalidad elude estas creencias mágicas, y por eso explica lo que consideramos espiritual pero no religioso. Aquí vas a encontrar herramientas para este despertar. Wilber destaca que debemos ser muy cuidadosos en este punto, porque en modo alguno, no quiero decir con ello que el cristianismo o cualquier otra religión carezca de sentido. En la mayoría de las grandes religiones hay un núcleo realmente espiritual, en el sentido de que estamos empleando aquí ese término. Dicho en otras palabras, el núcleo de la mayoría de las religiones tradicionales es
es espiritual pero no religiosa. En otras palabras, hay en él aspectos que pueden ayudarnos a descubrir la auténtica totalidad. El obispo John Shelby Spong ha escrito muchos libros, entre los cuales hay que destacar el último titulado Unbelievable, en lo que subraya cuestiones muy parecidas a estos elementos sobre el cristianismo. Spong empieza señalando con toda claridad la gran diferencia existente entre explicación, y esto es bien importante, entre explicación y experiencia, a lo que nosotros solemos llamar respectivamente conocimiento por descripción y conocimiento por familiaridad. En este libro vamos a centrarnos sobre todo en la experiencia directa de la totalidad, y aunque esta conciencia última de la unidad se vea luego descrita, es decir, explicada, solo sabrás exactamente lo que significa si la experimentas de manera directa, para lo cual, como ya hemos dicho, presentaremos una serie de ejercicios. El verdadero cristianismo, en opinión de Spong, tiene que ver con una experiencia directa de una unidad que se vio históricamente secuestrada y sepultada bajo explicaciones procedentes de mitos del siglo I y de la filosofía bizantina del siglo IV. Rechazando la realidad de los mitos y milagros bíblicos y afirmando que no cree o que cree más allá de estas experiencias mágicas míticas, que hay una verdadera esencia fundamental en la enseñanza cristiana. Spong aspira a una experiencia directa de la unidad, es decir, la experiencia de una totalidad pura, a la que él denomina totalidad de vivir, amar y ser, sin agregarle o necesitar agregarle ninguno de los increíbles mitos explicativos en los que tanto suelen insistir las religiones organizadas. Spong es claramente espiritual, pero no religioso. Y creo, como yo, que también lo era Jesús, y que el núcleo del mensaje de Cristo giraba en torno a la totalidad. Y yo añadiría que eso también es el mensaje central transmitido por el Buda Gautama, por Shankara, por el filósofo platónico Plotino, Lao Tzu, Chuang Tzu y la mayoría de los fundadores de las religiones tradicionales. Y Wilber continúa en su introducción al libro diciendo: y por más distintos que sean los ropajes míticos con los que se envuelva, la búsqueda de esta totalidad configura el núcleo fundamental de la mayoría de las grandes religiones. Si después de todo realmente eres uno con el universo, lo eres sin importar el modo en que lo expliques o enmarques, porque uno, a fin de cuentas, es uno. Y si examinas con detenimiento las grandes tradiciones, no tardarás en descubrir en todas ellas el mismo núcleo común de la conciencia de unidad. Existe una escuela filosófica llamada la filosofía perenne que afirma que esa totalidad fundamental es el objetivo al que aspiran todas las grandes religiones del mundo, y que por más distintas que sean su apariencia externa, su núcleo interno es esencialmente el mismo. Y debemos ser muy cuidadosos en este punto, porque si bien la totalidad básica es semejante en todas ellas, no son tantas las cosas en verdad perennes o inmutables, porque todas incluyen, debido a razones fundamentales culturales, un grado de interpretación que las distingue. El núcleo fundamental de la filosofía perenne sostiene que todos los sistemas de meditación subrayan la existencia de una totalidad última en la que se experimenta de manera directa una conciencia de unidad,
muy semejante, aunque conocida con nombres tan distintos como iluminación, despertar, satori, metamorfosis, fana o gran liberación. Esa totalidad, como veremos más adelante, no tiene nada mítico, mágico ni sobrenatural. La experiencia de esta totalidad consiste en la fusión súbita, mientras estás contemplando el mundo que te rodea, entre tú y el mundo en la conciencia de unidad. Entonces sientes que eres uno con todo, uno con la totalidad del mundo y que el universo está brotando en tu interior. Ese suele ser el núcleo fundamental de la experiencia directa de la conciencia de la unidad, que suele ir seguida de todo tipo de explicaciones, la mayoría de las cuales no resisten el menor escrutinio lógico y se ven rápidamente descartadas por la razón, lo que sin embargo no te impide seguir esbozando explicaciones. Pero por más distintas que sean las explicaciones, la experiencia es muy real. Se trata en suma de una experiencia cumbre, del fundamento del ser, de un verdadero despertar, de un atismo de la conciencia de unidad última, de la unidad última o de la gran totalidad a la que algunos budistas tibetanos conocen con el nombre de un solo sabor. Aspiramos, dice Wilber, en suma, a una gran totalidad, pero esta totalidad, y este es el punto central de este libro, es algo muy extraño porque casi nunca se presenta a la conciencia del mismo modo en la que se presenta, digamos, un árbol, una roca, una montaña, un riachuelo. No todo el mundo puede ver esa totalidad abriendo simplemente los ojos. Para empezar, y esto es lo más importante de toda esta discusión, hay que saber dónde buscarla y luego hay que ir a por ella, porque de lo contrario, por más extraño que pueda parecer, su presencia no solo te pasará inadvertida, sino que seguirás sintiéndote fragmentado y roto, o al menos no serás tan total como podrías. Pues aunque en este mismo instante la totalidad te envuelve, está a tu lado y dentro de ti, mal podrás, si no sabes dónde buscarla, sospechar siquiera su existencia. Este es un punto en el que te insistiré repetidas veces, porque si tuvieras que resumir en pocas palabras el mensaje más importante que quiero transmitir en este libro, sería el siguiente: debes saber dónde buscar la totalidad. La inmensa mayoría de las personas ignoran esta totalidad porque nadie les enseñó a dónde buscarlas. Empezaremos diciendo que solo una de los 5 componentes de esta totalidad tienen que ver con la espiritualidad, razón por la cual creo que aunque el lector no esté interesado en la espiritualidad, este libro puede resultarle a sí mismo muy interesante. La totalidad de la que hablamos tiene 5 facetas o dimensiones diferentes, que las vamos a ir describiendo en detalle: despertar, crecer, abrir, limpiar y mostrar, o decir presente, que unificadas nos proporcionan lo que podríamos denominar una gran totalidad omniabarcadora. Considera estos tipos de totalidad mientras vamos explicando y mira si tienen para ti algún sentido. Ten en cuenta que siempre puedes descartar aquellos que no te interesen, pero no olvides que la mayoría de las personas los encuentras muy clarificadores, hasta el punto que existe un movimiento profesional mundial dedicado a esta gran totalidad, al que se conoce como
Metateoría integral. Repito, metateoría integral. Y que casualmente es la perspectiva que representa el trabajo filosófico de Ken Wilber. Wilber enfatiza que hasta muy recientemente no teníamos acceso a estas 5 dimensiones, que antes del siglo presente, siglo XX-XXI, solamente conocíamos dos, que era el despertar, el waking up, estas experiencias totalizantes que pueden venir súbitamente, pero que obviamente no se quedan, no perduran, y la de estar presente para otros, ¿no? Pero la de crecer, abrir y limpiar fueron descubiertas en el último siglo, lo que significa que durante casi toda su historia el ser humano ha estado aprendiendo a vivir de un modo parcial, limitado y desintegrado. Wilber destaca precisamente el objetivo de este libro es señalarte las 5 dimensiones de la totalidad en las que en este mismo instante estás inmerso. Veremos los diferentes tipos de totalidad a los que puedes acceder a través del despertar, el crecer, el abrir, el limpiar y el mostrar. Y acabaremos añadiendo un tema que te ayudará a realizar de esa manera, te ayudará a realizar esto de manera directa, un tema llamado el Tantra Sexual Integral, que recurre al sexo para despertar de tu conciencia de totalidad. Cada una de estas dimensiones te proporcionará un tipo de totalidad muy diferente que, pese a estar completamente presente, resulta poco evidente. No en vano, esto es muy interesante, suele conocerse al espíritu o a la totalidad oculta que no se muestra. No es evidente ni obvia, con el nombre de Deus Absconditus, es decir, Dios oculto, como si Dios estuviera empeñado en pasar desapercibido. Esto es parte de la gran enseñanza del canto espiritual de San Juan de la Cruz, que mi querida profesora Luces López Baral conoce y pregona con tanta belleza y articulación. El nuestro es un mundo dividido, fragmentado, roto, polarizado y despojado de toda totalidad, porque estos 5 grandes tipos de totalidad se han convertido en una especie de secretos ocultos y el mundo no está acercándose conscientemente a ninguno de ellos. Es precisamente por esa falta de totalidad que resulta tan difícil en un mundo actual hacer espacio para todo e incluso en algunos casos hacer espacio para algo. El mundo actual es tan estrecho, agobiante y claustrofóbico que quizás sientas así tu propia vida. Pero apenas reconozcas, sin embargo, todas estas totalidades, tu mundo experimentará una expansión sin precedentes y se torna mucho más amplio y espacioso. Es como si tu ser y tu conciencia se abrieran y a partir de entonces en tu vida cupiese todo. Ante ti se despliega entonces un mundo lleno de significado que impregna toda tu vida. Y concluyo esta primera parte del programa enseñándoles este diagrama de los 5 estados del despertar completo, de la totalidad. Primero, estas experiencias de totalidad, de unicidad. Esos momentos donde uno se siente que es uno con el todo. Segundo, el crecer, el growing up, el madurar psicológica y emocionalmente. Tercero, el cleaning up, el limpiar, el sanar heridas, traumas, patrones inconscientes. Cuarto, el abrirte a nuevas posibilidades de experimentar la vida. Desarrollar el corazón, acceso a estados de amor, compasión y conexión. Y quinto,
showing up o manifestarse, encarnar todo lo anterior en la vida diaria, cómo trabajas, amas, decides y sirves. Y vamos ahora a pasar a una conferencia de las todas maravillosas que tuve la oportunidad de escuchar en la Católica, dictada por el presbiteriano Luis Jiménez Rodríguez, director de la Escuela de Teología de la Católica, que habla sobre la experiencia extraordinariamente mística e integradora de uno de los grandes pensadores del cristianismo, Teilhard de Chardin. Le voy a pedir en este momento al presbítero doctor Luis Jiménez Rodríguez que pase al escenario. Él va a ser nuestro primer conferenciante del día. Él es director de la Escuela de Teología de aquí de la Universidad Católica. Y pido también a su moderador, al doctor Iván Torres Hoyos, catedrático asociado del Departamento de Historia, que lo acompañe. El padre Luis Jiménez Rodríguez es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Purdue y en Teología Fundamental por la Universidad Católica de Lovaina. Ingeniero profesional y miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Fue profesor e investigador en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez durante 23 años. Actualmente es catedrático y director de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y profesor asociado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su investigación se enfoca en la relación entre inteligencia artificial, neurociencias y antropología teológica. Los dejo entonces con padre Luis Jiménez Rodríguez para su conferencia La contemplación en Ignacio de Loyola y en Teilhard de Chardin, una encarnación en la realidad y el cosmos. Muchas gracias por la presentación y buenos días a todas y a todos los que nos encontramos aquí. Yo modifiqué un poco el título de la presentación, según iba trabajando en ella, me extendí y lo desarrollé casi todo alrededor de Teilhard de Chardin y por eso lo llamo, el nuevo título sería La Misa sobre el Mundo, que es un texto bastante conocido y que hace poco celebramos el centenario de Teilhard de Chardin, una contemplación del Cristo encarnado en el corazón del cosmos. Comienzo haciendo, y perdonen que use una expresión en inglés, un disclaimer. Yo no soy profesor ni investigador en mística y tampoco me considero místico. Lo que he trabajado más es el tema que ya dijeron de la relación entre ciencia y teología y sobre todo la figura de Teilhard de Chardin, que aunque no soy experto en ella, desde que era estudiante universitario de ingeniería, con todos los estudios que hacía de ciencia, me ayudó muchísimo en ese tiempo, en ese periodo de estudiante. Me ha ido acompañando en distintos periodos de mi historia personal. Pierre Teilhard de Chardin fue un paleontólogo, geólogo y jesuita francés. Inicia su obra El fenómeno humano, una obra muy emblemática con las siguientes palabras. Y cito, ver. Se podría decir que toda la vida consiste en esto. La historia del mundo viviente consiste en la elaboración de unos ojos cada vez más perfectos en el seno de un cosmos, en el cual es posible discernir cada vez con mayor claridad. Tratar de ver más y mejor no es, pues, una fantasía, una curiosidad ni un lujo. Ver o perecer. Tal es la situación impuesta por el don misterioso de la existencia, todo cuanto constituye un elemento del universo, y tal es, consecuentemente, y a una escala superior, la condición humana. Cierro la cita de este texto que marcó muchísimo una generación de gente que estudiaba la espiritualidad, sobre todo Ignacio de Loyola, y el tema de la relación entre ciencia y teología. Y esa expresión profunda de él en ese texto, ver o perecer. Esa afirmación destaca el acto de percepción de la realidad y los diversos niveles de profundidad de dicha observación, que van desde una mirada superficial
hasta la contemplación de aquello que sustenta toda la existencia. Desde la perspectiva entonces teilhardiana, en este acto se juega todo el crecimiento y desarrollo humano y se juega el sentido que se le puede atribuir a la vida. Por lo tanto, ver no es solamente una mirada física ni científica, es también una contemplación espiritual de quien se coloca frente a la realidad. Veamos qué es ese ver en su modalidad de la contemplación espiritual. Desde sus orígenes, el cristianismo ha presentado diversas formas de relación personal con la divinidad, tales como el rezo de plegarias establecidas, la oración vocal espontánea, la oración mental y la meditación reflexiva, entre otras. Algunas formas de oración son heredadas del judaísmo, mientras que otras se reconfiguraron en el encuentro con la cultura helenística. Una de esas formas es precisamente la contemplación, que viene del latín contemplatio y theoria en griegos. Teoría en griegos proviene de theoros, que significa espectador, y thea, que significa acción de mirar, de observar. Mientras que contemplatio proviene de templum, de donde en español tenemos el término templo, que era el espacio consagrado para observar augurios. Se trata entonces de observar con mucho cuidado, de mirar largo tiempo con admiración, como decía de la Brosse en su diccionario del cristianismo. La contemplación asumida por la tradición cristiana es el modo de orar que busca y desea experimentar la presencia inmediata de Dios y su gloria en esta vida, apelando a los sentidos corporales a partir de una lectura alegórica para referirse a los sentidos espirituales. De ahí que algunos místicos como San Ignacio de Loyola hayan tenido el atrevimiento de hablar de sentir, de gustar, de saborear la presencia de Dios en la contemplación, haciendo referencia al sentido alegórico de los propios sentidos. Existen entonces referencias en la historia también del cristianismo que vinculan la contemplación con la fuga mundi, entendida como la búsqueda del silencio mediante una vida retirada en el desierto egipcio, practicada por los padres del desierto entre el siglo III y VI de la era actual. Esta separación se convirtió posteriormente en un paradigma de la vida monacal. Sin embargo, no ha sido la única forma de cultivar la contemplación en el cristianismo. Veamos otra que también influenció muchísimo y convergerá en Teilhard de Chardin: la contemplación en el cosmos. En algunos padres de la Iglesia, particularmente en algunos padres griegos, aparece la contemplación del cosmos denominada theoria physicae, o la contemplación del cosmos. Según Thomas Merton, en un libro que fue publicado recientemente en el 2017 sobre sus cursos del misticismo cristiano, esa contemplación se centra en Dios presente en la naturaleza, physis, a través de las cosas que Dios creó. Implica una mirada profunda al logos o la razón de las cosas, integrando así la fe y la inteligencia humana. Se trata de una contemplación que acoge la revelación de Dios en la creación. El gran Máximo el Confesor, padre de la Iglesia tanto oriental como occidental, y que en las últimas décadas hemos redescubierto, es un exponente de este tipo de contemplación y afirmó que el amor de Cristo se esconde misteriosamente en los logoi internos de las cosas creadas. Por esa razón, según Máximo, no debemos adoptar una actitud de rechazo hacia el mundo que nos rodea, ni considerarlo únicamente como materia carente de espiritualidad. No obstante, contemplar esta presencia de Cristo requiere una purificación del sujeto. Sin ella, Cristo permanece oculto en las cosas creadas. La teoría física nos muestra que todas las cosas son buenas y puras. Según Máximo el Confesor, no se debe adoptar una actitud de indiferencia negativa,
sino una actitud de amor y una conciencia del valor que Dios ha otorgado a las criaturas. Máximo se adelanta a Francisco de Asís, a Ignacio de Loyola, se adelanta al propio Teilhard de Chardin, y no digamos a la Laudato Si del Papa Francisco. Thomas Merton, reflexionando sobre la contemplación de la naturaleza, señala que las ciencias y las tecnologías contemporáneas no son capaces de descubrir estos logoi en las cosas, que son manifestaciones precisamente del amor escondido de Cristo. Según Merton, fue tarea de Pierre Teilhard de Chardin integrar el conocimiento científico con la sabiduría de la contemplación de los logoi en las cosas creadas, sin sacrificar la objetividad científica ni la utilidad de la tecnología. Esta sabiduría, derivada de la contemplación de las cosas creadas, es muy pertinente en este momento, pues contrasta significativamente con aquello que el Papa Francisco denominó el paradigma tecnocrático, que percibe la naturaleza como un conjunto de elementos que funcionan como piezas de un engranaje mecánico, cuyo propósito es servir al ser humano, cayendo así en un antropocentrismo. Esta visión mecanicista fragmenta la unidad de la realidad natural y conduce a la contaminación y destrucción de la creación. Vayamos a otra contemplación ahora, otro aspecto de la contemplación en el cristianismo que también influenciará muchísimo a Teilhard de Chardin, y es la contemplación de la humanidad de Cristo. Otro tema de la contemplación de esa tradición mística del cristianismo es la contemplación de la humanidad de Cristo. Y mientras en la tradición monástica el objetivo es alcanzar la unión con Dios, por ejemplo, en la tradición franciscana se trata de contemplar la humanidad de Cristo, su encarnación humilde, los misterios de su vida, su pobreza y su cruz. Ese deseo de contemplar la humanidad de Cristo se manifiesta claramente en la gran doctora Teresa de Jesús, quien escribe en el libro de la vida, y cito, y veo yo claro, y he visto después que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima, en quien dijo su majestad se deleita. Muy muchas veces lo he visto por experiencia. Hámelo dicho el Señor. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Y cierro la cita. Por esta puerta hemos de entrar. En el caso particular de San Ignacio de Loyola, se trata de contemplar las diferentes escenas de la vida de Jesús tal y como aparecen narradas en los evangelios. Es la segunda semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Ese objetivo de esa segunda semana es contemplar la vida de Cristo en dichas escenas para amarle más y así seguirle más, como dice Ignacio en el número 109 de los ejercicios. Para San Ignacio se trata no de un ejercicio abstracto, sino de un sentir y gustar a Jesús, su persona, sus actitudes y sus gestos para quedar fascinados por Él. La contemplación no es una técnica, y hay que repetirlos en el momento que a veces parece, cuando se habla de la sinodalidad, tema que yo defiendo muchísimo, pero se habla a veces de la contemplación y del discernimiento como si fuera una técnica, un método, y no es eso. Para San Ignacio es una transformación de los sentidos y de los afectos del ejercitante. No se trata entonces de una meditación discursiva de tipo especulativo. Se trata, según Ignacio, de ver las personas, oír lo que hablan y mirar lo que hacen, donde el ver, oír y mirar constituyen precisamente un uso alegórico de los sentidos humanos. Tampoco se trata de un esfuerzo constructivo de la imaginación, se trata de una implicación afectiva del ejercitante. Ver entonces es un pequeño esfuerzo en ponerse delante y abrir los ojos. Oír es recibir noticia de la realidad contemplada y mirar conlleva un autoimplicarse más en la realidad. Añade Ignacio en los ejercicios espirituales el verbo reflectir, que es un recibir silencioso la luz de la realidad que se contempla para sacar provecho,
como dice en el número 108 y 114 del ejercicio. Ese verbo reflectir, que a veces ha sido traducido por reflexionar, no es eso. Yo prefiero usar otra metáfora que me recuerda a mi propia niñez. No sé si alguno de ustedes hicieron esa transgresión ante el mandato de los padres cuando cayó un fuerte aguacero y nos metíamos a escondidas de nuestros padres debajo de un chorro para empaparnos. Esa es la idea, la metáfora que plantea mejor lo que dice Ignacio. Empaparnos precisamente con esa luz del Señor en las contemplaciones. Yendo ahora a Teilhard de Chardin y su contemplación del Cristo cósmico. Pierre Teilhard de Chardin es una figura que sintetiza en su misticismo la contemplación de la naturaleza, la contemplación de Cristo y lo descubierto por la investigación científica de su tiempo y de la cual él participó. Este jesuita, geólogo y paleontólogo sostiene que el mundo no es una entidad ni una suma de entidades que pueda reducirse a un mero objeto de estudio científico. El ser humano se origina y habita en un mundo manteniendo una profunda conexión con el cosmos. Este científico francés afirma que todos los seres de este mundo están vinculados y unidos por una realidad. Se trata de un universo en estado de evolución con un dinamismo que asciende a su fin y que él llama la comunión de todos con todos. La visión predominante de Cristo en el contexto de Teilhard, en ese contexto que escribe su obra, es la de un Cristo redentor del pecado del mundo, donde el acento recae más en el pecado personal y en el pecado original. Los estudios científicos y la propia experiencia mística de Teilhard lo llevan a reevaluar esa visión, no a contradecirla, sino a reformularla. De ese contexto del principio del siglo XX, proponiendo así la creencia en un Dios que se encarna en el propio corazón de la materia y no únicamente en un ser humano, ni solamente para salvarnos del pecado, cosa que había dicho ya padres de la Iglesia al principio de la era cristiana, sobre todo San Ireneo de León. Teilhard no llega a esa convicción por pura teoría, llega a esa afirmación a partir de la contemplación de la presencia de Cristo en el cosmos. Entre todos los escritos de Teilhard, donde hace referencia a ese tema, presentaré la llamada Misa sobre el Mundo, precisamente que la acaba de redactar en el año 1923 y hace poco celebramos el centenario. El contexto de ese escrito es la imposibilidad de Teilhard de celebrar la Eucaristía en el desierto de Ordos, en China, precisamente cerca de la frontera norte con Mongolia. Se le había olvidado llevar todo lo necesario para celebrar la Eucaristía. Durante una expedición científica, y eso ocurre precisamente en el día de la Transfiguración del 1923. En ese contexto, Teilhard describe la presencia, prolongación y extensión eucarística en el cosmos. Se trata de una contemplación eucarística que manifiesta a la misma vez, y eso es lo sorprendente, el ardiente deseo de Teilhard de vivir en unión con el cosmos, de vivir en unión con la materia. El escrito de la misa sobre el mundo posee, y llama la atención, subtítulos hechos redactados por él mismo, que reflejan la estructura de la misa: la ofrenda, la consagración, la comunión y la oración final. Vamos con la primera parte, con la ofrenda. Para este pensador francés, la tierra entera es un altar donde se ofrecen el trabajo y la pena del mundo. Esta contemplación requiere una transfiguración de la mirada, en la que los ojos se abran a todas las fuerzas cósmicas y humanas que se elevan y convergen hacia el espíritu, como él mismo le gustaba decir. Desde el inicio de este texto podemos constatar que Teilhard no separa materia y espíritu en una oración contemplativa. Logra ir más allá y disolver las viejas dicotomías de la escolástica, Teilhard. La comunidad a la que el paleontólogo contempla en esta misa es la de todos los miembros de la humanidad, no solo un sector. Todos sin excepción, dice él. La masa de quienes buscan la iluminación apasionadamente. Llama la atención a un científico
tantas veces que hace referencia al término apasionado, pasión, estar apasionado. Y en esta masa que busca la iluminación apasionadamente, dice él, en las fábricas o en los laboratorios. Noten cuál es la visión de un templo para Teilhard. La materia del sacrificio, la ofrenda que hace Teilhard para ser consagrada, es el océano humano y el propio crecimiento del mundo que se encuentra en estado de evolución universal. Se trata del cosmos ofrecido como una hostia total de la cual forman parte nuestro esfuerzo y nuestro dolor. En este cosmos en devenir, en esta humanidad en doloroso y esperanzador crecimiento, Teilhard contempla el propio don de la omnipresencia del Verbo, que llega, y cito, a la profundidad de las cosas reales en su pasado y presente, preparando la gran obra terrestre de la evolución. Cierro la cita. El místico contempla la presencia del Verbo de Dios insertándose en el cosmos y preparándolo para su manifestación eucarística. La próxima parte él la titula El fuego dentro del mundo, que coincide precisamente con la consagración eucarística. En esta sección corresponde al momento de la consagración de las especies del pan y el vino en la liturgia eucarística, y Teilhard en ella describe cómo la flama del Verbo ha iluminado todo, penetrando en el cosmos, desde el más pequeño de los átomos hasta los niveles más altos de energía y de vinculación cósmica. Se trata de la trascendencia que se ha hecho inmanencia sin dejar de ser una alteridad absoluta. Traslucen esas palabras un eco de la expresión paulina de que Dios sea todo en todos en 1 Corintios 15. En el contacto con la palabra, el universo, como una gigantesca hostia, se vuelve carne de Cristo penetrada por la misma encarnación. Por esta misma presencia de Cristo que Teilhard no duda en llamar presencia real, término técnico que en teología siempre se ha otorgado y aplicado a la Eucaristía, también lo llama consagración del mundo. El Verbo se convierte en el hogar físico de la creación, y ese término hogar físico es una traducción del francés foyer physique, que otorga la consistencia a todas las cosas. Así Cristo reúne a la humanidad y a todas las criaturas, haciendo del mundo un sacramento que hay que contemplar sin poder agotar su coherencia y su armonía. La descripción que Teilhard hace de su contemplación del mundo que deviene en y por Cristo no es ni panteísmo ni la actitud de quien se arrodilla ante un ídolo, como él mismo lo escribe. Posteriormente, por algunas personas fue acusado de panteísta, entre ellos otro francés neotomista, Jacques Maritain. Se trata de un panenteísmo crístico teilhardiano. ¿Saben la diferencia entre panteísmo y panenteísmo? Es Dios mismo quien, encarnado en el cosmos, otorga consistencia y unidad a su multiplicidad y diversidad. El término panenteísmo significa literalmente Dios en todas las cosas o todas las cosas en Dios. Según esta Weltanschauung o esta visión del mundo, Dios está presente en el mundo natural. Sin embargo, a diferencia del panteísmo, del cual se le acusó a Teilhard, no se identifica a Dios con el mundo. Dios trasciende el mundo y no se confunde ni se asimila a la criatura, preservando así la distinción entre ambos. Al catalogar este panenteísmo teilhardiano como crístico, se afirma entonces la creencia de este científico de que es la encarnación del Verbo y su resurrección la que transforma la materia en un espacio para alcanzar la luz de Dios. En otras palabras, por la verdadera humanidad de Cristo, aquí está la impronta franciscana e ignaciana en Teilhard, su asunción de la materia cósmica de la resurrección, por eso alcanzamos a Dios a través de la creación, pero ojo, la creación también la alcanzamos a través de Dios. Teilhard continúa su oración contemplativa diciéndole a Cristo:
y en este momento empieza más a acercarse un tú a tú con Cristo, le dice, y cito, tú estás encarnado en el mundo, por nosotros te hiciste próximo. Sí, yo creo firmemente que todo a mi alrededor es el cuerpo y la sangre del Verbo por mí. Entonces se produce la maravillosa diafanía. Y cierro la cita. No se trata de un egocentrismo de Taylor de pensar que todo gira alrededor de él, sino de un agradecimiento de un don inmerecido y a la vez acogido, como propone precisamente al final de los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola de la contemplación para alcanzar amor. Este gran místico tiene el cuidado de escribir que su contemplación no es una especulación filosófica, sino una experiencia espiritual, una contemplación de la encarnación en el mundo donde la presencia real de Cristo tiene una inmensa diversidad en el cosmos, como diversas son sus criaturas. No se trata de una especie de monismo homogéneo, podríamos decir aburrido, sino de la presencia de Cristo cósmico en la diversidad del universo. Estas palabras de Taylor no son extrañas a varias afirmaciones neotestamentarias, por ejemplo en Juan, por quien todo fue hecho, y en Colosenses 1, todo fue creado por Él y para Él. Vayamos ahora a la penúltima reflexión de Taylor en la Misa en el Mundo, que se titula La Comunión. En esa sección ya se va manifestando un momento de adoración con un fuerte contenido emocional. Y cito, me postro, mi Dios, frente a tu presencia en el universo que deviene ardiente. Yo te deseo y te espero. Cierro la cita. Se trata de una contemplación transformadora del fuego que desciende al corazón del mundo y que nos impele a cooperar en la consagración que se realiza en el cosmos. Comulgar con ese pan del mundo implica, según Taylor, el peligro, el trabajo, la renovación continua de las ideas, la liberación de los afectos que podría esclavizar e idolatrar aspectos de la creación, la liberación de la timidez y la tentación de la indiferencia. Se trata en Taylor de los efectos de la transformadores precisamente de esa contemplación. Esa comunión con la presencia de Cristo en el corazón del cosmos lleva a Taylor a hacer una de sus afirmaciones más profundas y de las que más me han impresionado en mi vida personal. Y cito, aquel que ama apasionadamente a Jesús, escondido en las fuerzas que hacen crecer la tierra, esa misma tierra maternalmente lo elevará en sus brazos gigantes y lo hará contemplar el rostro de Dios. Cierro la cita. Para Taylor, contemplar desde el amor apasionado a ese Cristo cósmico le permite contemplar la creación como un sacramento de Dios. Pero no se presenta aquí una visión triunfalista dominante en el contexto de Taylor, ya que el místico contempla las fuerzas también de disminución, aquello que en otros textos como el medio divino él llamó la pasión de disminución, que se refería a aquellas fuerzas que debilitan, envejecen y provocan la muerte, tanto en el universo como en su propia persona. Por esta razón repite la misma expresión, pero con una modificación importante, unos párrafos más adelante en su texto. Y cito, aquel que ama apasionadamente a Jesús escondido de las fuerzas que hagan morir la propia tierra en su colapso lo abrazará en sus gigantescos brazos y con ella se despertará en el seno de Dios. Y cierro la cita. Pasamos ahora a la oración, la última parte de ese texto de Taylor, y en esa oración o ese texto aparecen unas palabras dignas de un místico, y lo cito. Señor, guárdame en lo más profundo de las entrañas de tu corazón, y cuando me tengas ahí, quémame, purifícame, inflámame, sublímame, hasta la satisfacción perfecta de tus gustos, hasta la más completa aniquilación de mí mismo. Cierro la cita. Es fundamental destacar que Taylor no alude a una aniquilación literal de su ser,
entendida como un retorno a la nada o una desaparición en un panteísmo funcional, como muchas veces fue malentendido. Más bien se refiere a una unión transformadora realizada por aquel a quien denominó mi Señor y quien mediante la resurrección transparece a través de todos los poderes de la tierra. Se trata realmente, me parece a mí, de un eros, un profundo eros profundamente transformado en un amor místico. Para el geólogo, el Cristo cósmico es una influencia secretamente difusa en el seno de la materia, donde se unen las fibras sin nombre de lo múltiple y donde todo subsiste en esta carne que es a la vez cósmica y divina. Para Taylor, la salvación no se limita al ámbito espiritual del individuo humano según una perspectiva dualista o de un alma desencarnada. Dios se ha encarnado y ha franqueado la muerte, produciendo así la dimensión física de la salvación del cosmos, que también concierne a la materia. Esa salvación cósmica no es consecuencia de mecanismos naturales que la ciencia pueda predecir, pues es un acto del mismo Dios. En palabras de Adolf Geshe, un gran teólogo de Lovaina la Nueva, fallecido ya hace unos años, la materia en sí misma tiene una estructura resurreccional, influenciado claramente por Taylor, dice eso. Es una materia creada por la iniciativa de Dios, que la resurrección de Cristo no destruye la materia, sino que la transforma. Al misterio entonces del Verbo encarnado en la materia y que transparece en todo lo que nos rodea, Taylor le formula esta oración para finalizar su misa sobre el mundo. A tu cuerpo, cito, a tu cuerpo con todo lo que comprende, es decir, el mundo que deviene, por tu poder y por mi fe en el crisol magnífico y vivo, en el que todo desaparece para renacer, por todos los recursos que tú has hecho surgir en mí, por tu atracción creadora, por mi excesivamente limitada ciencia, por mis vinculaciones religiosas, por mi sacerdocio, y lo que para mí tiene de mayor importancia, por el fondo de mi convicción personal y humana, me entrego para vivir y para morir en tu servicio, Jesús. Cierro la cita. En conclusión, según Pierre Teilhard de Chardin, no es necesario para nada rechazar la materia ni ser indiferente a ella para contemplar a Cristo. Su visión del cosmos, resultado de su contemplación y de sus investigaciones científicas, difiere de la perspectiva fría que concibe el universo como una maquinaria compuesta por piezas materiales cuyo único propósito es servir al bienestar humano. Teilhard sostiene firmemente que existe una presencia de Cristo en la materia y en el cosmos que invita a su contemplación. En su himno a la materia, otro texto, el paleontólogo expresa, y cito, te saludo medio divino, cargado de poder creador, océano agitado por el Espíritu, arcilla amasada y animada por el Verbo encarnado. Cierro la cita. Se trata de su panenteísmo crístico, y en palabras de François Heuvet, un gran estudioso francés, también jesuita, sobre Teilhard, afirma que Teilhard nunca dice que las cosas sean Dios, eso es panteísmo, sino que Dios está en todas las cosas, y eso es panenteísmo. Volvamos a la expresión del comienzo con la que comienza Teilhard de Chardin el fenómeno humano. Ver o perecer, y ver más y mejor. Para recibir ese don de ver más y mejor, el Verbo encarnado y resucitado en el cosmos, debemos purificar y transfigurar nuestra mirada. El paleontólogo y geólogo Pierre Teilhard de Chardin purificó su capacidad de observación científica, no la negó, la purificó y la acogió en aquello que él llamó una mística de la investigación, un texto precioso cuando habla de la investigación científica, de todo tipo de investigación. No se trata de una mirada con la pretensión de pura objetividad que descompone la realidad en piezas básicas con el mero fin de instrumentalizarlas. Se trata
de aquello que los llamarán otros posterior a Taylor, de una mística de ojos abiertos que contempla al Cristo cósmico en el corazón de la materia y en la vida de cada hijo e hija de la humanidad. Muchas gracias.